Quería presentarles esta charla que vamos a tener con Gustavo Canals, un científico de mente abierta que tiene mucho para comunicar, muchas historias y muchas certezas. Les recomiendo que presten atención a todo lo que nos dice este hombre. Bueno, gente linda, acá volvemos y bueno, todo tiene que ver con todo tiene que ver con todo y estamos en comunicación con el científico Gustavo Adolfo Canals. Hola Gustavo, buen día. Hola Rubén, buenos días. Bueno, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Veo que la gente no se cansa y vos sos un poco duro para seguir invitándome. Mira, realmente es un honor y es un placer porque aprendo mucho con tus conjeturas y tu ciencia. Uno a veces hay cosas que no las puede explicar porque no tiene los elementos y cuando hay respaldo científico está bueno. Y bueno, hay un montón de cosas que vienen pasando, que lo venimos charlando en distintos programas Ujú. en este planeta, ¿no? Donde está todo en discusión en algún punto. Y en algún punto también hay un montón de cosas de la prehistoria o que están mal investigadas o que están mal razonadas o que están ocultadas, ¿no? En el peor de los casos. Y bueno, uno trata de razonar, de decir, ¿cómo puede ser que haya habido arquitectura similar en todas Ujú. partes del mundo si no estaba conectado? ¿Cómo puede ser que haya palabras en distintos idiomas que signifiquen lo mismo y si no estaban conectados? ¿Cómo puede ser que tengamos una antigüedad del ser humano de X millones de años o de X millones de años y hay evidencia de tecnología muchísimo más antigua? Decir, ¿qué pasó? Entonces, por lo menos la pregunta, ¿no? El investigador lo que tiene que hacer es escarbar y decir, bueno, razonar y si no es coherente, negarlo, pero si no, decir, seguir investigando por lo menos, ¿no? Bueno, eh, es un buen planteamiento el que haces. La respuesta es muy simple. El hombre hoy, en esta época moderna, llega hasta un determinado punto donde la ciencia tiene un lenguaje para explicarlo y no pasa a ser un argumento de ciencia ficción. Ese es el peligro. Un lenguaje propio de la ciencia para poder explicar por fuera de las ciencias. Entonces, hay muchas cosas que, cuando yo digo blanco, se relacionan con otro montón de colores, porque el hombre tiene una imaginación para crear un concepto de aquello que se les dice por fuera de la ciencia, y que está equivocado. Eh, Siempre digo que el gran problema de la ciencia es un lenguaje. Ese lenguaje que se entienda claramente y genere más preguntas que las que tenía, porque la duda es la mejor herramienta que tiene la ciencia. Yo como científico puedo hacer un gran postulado, pero enseguida tengo que negar por el absurdo de mi postulado. No puedo dar nada como seguro ni como respuesta universal, porque no la hay. Es decir, nosotros podemos acceder a un acercamiento lo más real de lo que es real, pero aquello que es real no estamos capacitados para comprenderlo. Y fíjate que te digo que no estamos capacitados para comprenderlo, aunque la tecnología y el conocimiento haya avanzado mucho, porque en todo el camino de los 13.800 millones de años luz que tiene lo que hasta hoy hemos descubierto, nosotros no habremos avanzado en el conocimiento, te puedo decir, 100 años luz. Más allá no hemos avanzado. ¿Por qué? Porque nuestro mundo y nuestro conocimiento básico se ha desarrollado en 3, 4 dimensiones, pero en realidad tenemos 26 dimensiones. Y ese es el Contame gran... un poco, desarrollame un poco de los 26 dimensiones porque
no lo entiendo. Claro. Nosotros estamos midiendo en largo, ancho y profundo, en el cual ponemos la altura. Pero hay otro elemento que es el tiempo. El tiempo nos lleva a manejar el espacio donde visualizamos, comprendemos y definimos en esas en 3 dimensiones más una que es atemporal, que es el tiempo. En laboratorio, en un fotón, que es la partícula más pequeña que lleva la energía que de la luz, se lo han encontrado en hasta 26 dimensiones. Es decir, cuando vos subís en un ascensor y tenés 2 espejos enfrentados, vas a ver siempre una imagen. Esa imagen, por un efecto óptico y por un efecto cuántico, llega a representar 26 dimensiones. Ese fotón de luz, en laboratorio, se lo encontró replicado 26 veces, siendo el mismo fotón. O Es sea decir, que agregándose... lo del espejo sería el experimento para No, no, comprobarlo. no, no. Lo del espejo es algo que yo quiero mostrártelo como un ejemplo simple. Lo del Ah, bien. fotón es mucho más complejo, es muchísimo más complejo. Pero ese mismo fotón, ese mismo Gustavo, se representa en 25 más Gustavos, siendo el mismo Gustavo. Ahí ya te mareé. Pero hoy el Te hago una pregunta. conocimiento que Te voy tenemos... interrumpiendo porque me sale, Dale. ¿no? Si en vez de 26 posibilidades serían innumerables posibilidades, o sea, todas las posibilidades posibles que esté. Bueno, por eso te dije hasta hoy. Hasta hace poco eran 11 dimensiones y 4 más enrolladas en la última dimensión. Qué despelote, ¿no? Sí, Sí, pero es interesante, es muy interesante. que lo había definido la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas dice que una sola cuerda, al vibrar, produce todo lo que viene atrás. Nosotros derivaríamos de la vibración de una cuerda. Se pudo desarrollar matemáticamente hasta 11 dimensiones y 4 más. Pero hoy, a partir de ese descubrimiento del fotón, llegamos hasta 26. Lo que llegaremos hasta mañana no lo sabemos. Entonces siempre estamos a un paso para adelante de lo que realmente comprendemos. Y eso es lo más lindo de mi ciencia, la duda. Yo tengo que dudar de aquello que veo, porque es mi interpretación. Lo comprendo a través de todo ese escenario que me brinda la naturaleza, la creación, lo que conocemos, pero hasta ahí lo conocemos. Y eso te da pie a también mirar para atrás, porque mirando para atrás se han definido muchas teorías. Vos mismo comenzaste, aquello que ocurrió para atrás y hoy nos genera ciertas dudas. Claro que nos generan ciertas dudas, porque si yo me paro en el hoy, digo, ¿cuánto hemos avanzado en conocimiento? Porque, y lo visto estando en Perú, ver momias con operaciones en el cerebro, eh, mm, con una capa de mica, y que no murieron por infección. Entonces vos te preguntás, ¿con qué lo hicieron? ¿Qué conocimiento tenían? Si hoy necesitamos una operación muy sofisticada para operar el cerebro, o muy simple por la tecnología. Entonces, cuando vos te parás en el hoy y mirás para atrás, surgen un montón de preguntas que aún no tienen respuestas válidas, tienen respuestas que se acercan a una realidad de 2, 3, 1000 siglos atrás. Y cuando te digo 1000 siglos, no me equivoqué. No me estoy equivocando porque enseguida saltan como 1000 siglos atrás. Sí, porque tenemos evidencias de una tecnología que se comunica con nosotros a millones de años luz.
que de eso después te iba a hablar también cuando desarrolle el tema. Entonces me decís, ¿a millones de años luz? Sí, alguien se está comunicando con nosotros. Entonces tiene una tecnología desarrollada para ese evento. Entonces, cuando miramos para atrás, hay mucho conocimiento del cual tenemos que aprender, que formó la base del conocimiento de hoy, que se amplió por la tecnología que tenemos. Pero pensá que ese conocimiento tiene la base atrás. Porque salvo, te puedo decir, la mecánica cuántica y la matemática cuántica, todo el resto se basa sobre aquello que con la tecnología y con la demostración hemos avanzado, porque nos vimos obligados a avanzar. Pero la base viene de atrás. Entonces, ahí están las grandes preguntas. Ese avance tecnológico y de conocimiento. Avance tecnológico, y acá hay otro punto también. Avance tecnológico, ¿propio o de afuera? Es otra gran pregunta. ¿Propio o de afuera? Porque si vemos la historia, hay muchos desarrollos que están fuera del espacio y tiempo de esas civilizaciones. Y vemos también que esas civilizaciones no tenían personajes extraños, personajes que le dieran el conocimiento, personajes que los ayudaran a crecer, a evolucionar. Sí, Están registrados, ¿no? Los registran como dioses. claro, hay muchos registros que lo definen como dioses venidos del cielo, en sus máquinas, que ahora después lo vamos a ver. Pero ahí también están las preguntas. Sí, tenemos un desarrollo de la evolución, el ser humano fue evolucionando, pero hay puntos donde quedan puntos en blanco. Y esos puntos en blanco es lo que te lleva a pensar en esa participación de una inteligencia superior, esa participación de quizás una civilización superior que viene. Y te lo estoy diciendo como científico, Sí, sí. y no como enganchado en una teoría ufológica que me encanta y desarrollo, ni sin base científica. Y eso es lo interesante, aquel, el medio y hoy en ciencia, en tecnología y en conocimiento. Bueno, creo que dimos una introducción. La verdad que está bueno lo que me decía. Ayer justo le hice una entrevista a Carlos Ferguson, que es un Sí, opiniólogo sí, reconocido. Y bueno, tiene este pensamiento práctico, ¿no? Es decir, ir presentando dudas, investigando a fondo, ¿no? O sea, investigación científica, que por ahí es distinta a otros ufólogos que lo ven más desde el corazón o desde la intuición o desde lo romántico. Él es muy frío en las investigaciones. Y está bueno, ¿no? No te digo que lo demás no esté bueno, porque bueno, cada uno hace lo que puede y como puede. Pero está bueno esa parte, ¿no? Porque empezás a separar la paja del trigo, ¿no? claro. Y eso es muy importante, dejar de... Yo siempre quizás tengo muchos problemas con todos los otros ufólogos, porque gracias a mi ciencia realmente damos muchos pasos adelante. Y que me perdonen si lo digo porque es así. Es decir, hoy tenemos tecnología aplicada para poder buscar respuestas y no quedarnos en una fotografía. Tenemos ciencia y tecnología aplicada y estudios, porque yo te estoy hablando a partir de un estudio que desarrollé en la facultad, de aquello que las matemáticas me enseñaron, aquello que la física me enseñó, aquello que la química me enseñó. Entonces hay una base para poder desarrollar y de dónde puedo desarrollar. Entonces pongo la intuición, pongo
el querer saber, y me manejo con un montón de herramientas. Ahora te voy a hablar de dos que son muy importantes. Cuando quiero fotografiar una imagen en el cosmos buscando anomalías, dentro de esas anomalías aparecen objetos que no podemos definir como un objeto celeste, como un fenómeno celeste, y a través de técnicas de determinados satélites que cuestan varios cientos de millones de dólares con tecnología muy avanzada, podemos determinar, acercarnos a determinar que es un objeto desconocido, que tiene movimiento propio, que no obedece a leyes cosmológicas. Entonces sí lo definimos como un objeto volador no identificado. Porque realmente, y que me perdonen, yo con una cámara fotográfica no puedo fotografiar aquello que está en una galaxia. Y puedo determinar que eso es un planeta o que está dentro del sistema solar. Y menos sin haber estudiado. Y ese es un gran problema que tengo. Un gran problema que tengo porque me dediqué a mostrar lo que es y lo que se dice. Esto se publicó, esto se dice, pero realmente esto es. Y eso es muy importante, eso es muy importante decirlo. Muy importante porque también yo creo que el lector no compra verdura, ni manzanas. El lector quiere, porque lo veo en mis publicaciones, referencia, referencia, referencia. El lector pide referencias. ¿De dónde se sacó esa información? Porque ya está cansado que le vendan verdura. Ya está cansado. Hay mucho, ¿no? Sobre todo en Internet. Y exactamente. Bueno, sigamos. Me sumé más enemigos en esta charla. Pero también, te vuelvo a decir, yo estoy contento porque en mi Face tengo más o menos 125.000 lectores que cada día me exigen más. Me exigen más en explicaciones, me exigen más en referencias, y eso es muy importante para una investigación. Referencias y estudio. Y acercarse a la ciencia. No dejar la ciencia al lado ni decir, no, bueno, pero esto es un científico. Sí, es un científico que estudió, que tiene elementos, que tiene tecnología y la entiende esa tecnología. Y puede dar base y estar seguro de lo que dice. Y Hay una siempre, parte de la corriente científica que es amplia y que investiga todo. Pero hay otra parte que se encarga de mantener el statu quo y no te dejan entrar nada ni a palo, ¿no? Y al tipo que rompe el corral, que quiere investigar, lo entran a matar por todos lados, le buscan el pelo al huevo. pero es obvio porque somos humanos. El humano tiene ego. Entonces, cuando vos le movés el piso, me pasa a mí en la comunidad científica, me pasa a mí. Pero como soy, rompo mucho, investigo, pregunto, y siempre tuve la visión de cómo hacer ese camino. Caminar despacio, en silencio, y vas a estar en distintos lugares. No van a saber que vos estás ahí. Y pude ir entrando en grupo de investigación, ay, se me va la palabra, en agencias importantes, calladito la boca, parando las orejas y viendo lo que dicen los informes. A partir de ahí puedo sacar conclusiones. Pero hoy te digo que hay un grupo muy grande que sale de esa estructura tan rígida, muy grande de investigadores, que sale de esa estructura tan rígida. Y hoy te lo dije, la mejor herramienta que tenemos es la duda. Es creer que no somos el ombligo del universo. Realmente somos menos que un granito de arena cuando ves la totalidad del universo que conocemos hasta hoy. Menos que un granito de arena. Y que trabaja en grupo. Las ciencias se hacen en grupo.
Yo no soy nadie en la comunidad científica si no recibo ayuda y si no doy ayuda. No soy nadie. Entonces, como vos Qué bueno decís, tener sí, esa filosofía. Qué pero bueno. ¿qué es así? ¿Qué es así? Mira, cuando en el año 2000 la Real Academia Sueca toma un trabajo mío, yo me quedé pensando, sí, qué lindo, qué importante, pero no me sentí importante. ¿Por qué? El primer baldazo me lo dieron los premios Nobel del año 1999. Me dicen, doctor, su teoría nos parece muy interesante, ¿en qué lo podemos ayudar? Y a mí se me cayeron las medias, el pantalón, todo, porque yo estaba hablando con 3 premios Nobel, y me dicen, ¿en qué lo podemos ayudar? Ah, bueno, muchas gracias por estaba tartamudeando, muchas gracias por su ayuda, ¿viste? Y es así, el conocimiento da humildad, y ahí voy en contra de lo que muchos creen que no. Sí, hay científicos que no son humildes para nada, No, pero según tiene que ver con el ser humano, ¿no? Como decía vos recién. tiene que ver con el Eh, ser humano. Ahora, esto del que vos estás planteando, de la ayuda y del trabajo comunitario, es el yo en el nosotros, ¿no? Que por ahí ese es el gran desafío de la humanidad, ¿no? Claro, claro, no creerse el ombligo del universo, del mundo, del planeta. Somos seres humanos con una capacidad muy pequeña, de entendimiento, raciocinio y lenguaje. Otra cosa que nos falta, el lenguaje. Somos muy limitados en lenguaje. Pero bueno, ese es lo que tenemos que buscar, saber comunicarnos y saber expresar aquello que lo tenemos como sentimientos. Entonces, todo esto que viene para atrás o todo esto que viene para adelante, no es difícil comunicarlo, porque enseguida caemos en lo que es ciencia ficción, en lo que puede ser mentira, en lo que no se comprende, y tenemos que volver a nuestra ciencia. Pero bueno, a ver, a mí me dieron el don de hablar, como te das cuenta. Y bueno, vamos a tratar de expresar lo más simple posible aquello que para nosotros es complejo y que se entienda. Hoy lo puedo hacer gracias a vos que me volvés a invitar. Bueno, ya hablé mucho. No, la verdad es que está muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Bien, el tema que me diste me hizo recordar a la facultad, porque tuve que agarrar, comenzar para atrás, a buscar información, armar y cómo comprimir una información que es tan larga e importante. Así que me hiciste recordar a la facultad. Un desafío. Sí, 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 sí. Y fundamentalmente a mi profesor de análisis matemático 3, que es matemáticas sumada al álgebra, que son 19 teoremas. El día que la doy, había dado análisis matemático 2 libre, me quedo mirando. Bueno, comience. Eran 18 teoremas, toda la materia. Menos el teorema 9, que después me va a explicar por qué, comience. ¿Todo? Sí, todo. Y vos cuando te pregunté qué era, me dijiste todo. Bien. Todo. Sí. Bueno. Pero antes de comenzar con el desarrollo, te voy a hablar de 2 grajeas, esas dulces y lindas que averigüé. Bueno, estamos hablando de una defensa planetaria. No estamos hablando de una película. Estamos hablando de una defensa planetaria real. El observatorio Green Bank, en Virginia, Estados Unidos, desarrolló un radar de alta potencia, 1000 veces la potencia de salida y una banda de ancho de 600 MHz. Esto es técnico. 600 MHz es una captación muy grande de ondas. Y lo sabes vos, que estás en una radio. Capaz de detectar, rastrear y dar imagen a cualquier objeto que viene de la Tierra. Eso es importante, porque hoy tenemos tecnología aplicada a poder registrar cualquier objeto que viene hacia la Tierra, desde un meteorito hasta una visita de algo por fuera de la Tierra.
una visita extraterrestre de un objeto. Bien. La primera captación fue un asteroide, esos bichitos que están dando vuelta alrededor. Se detectó a 2.1 millones de kilómetros. Fíjate la distancia, la capacidad de este radar para poder captar. Nada se escapa de aquello que viene hacia la Tierra. Es decir, 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Con un tamaño de 2 kilómetros. Fíjate que ya se puede también definir algunas cualidades cuantitativas y cualitativas. Eso es lo más importante, las propiedades de los objetos que vienen, que es un análisis que hoy se hace para 2 kilómetros determinar es si es un... grande, Sí, 2 sí. No, pero hay objetos que vienen que son mucho más grandes. Lo que pasa es que un asteroide de este tamaño, bueno, hoy no estaríamos haciendo esta entrevista, claro, si impacta es un desastre. obviamente. Es un verdadero desastre. Paso siguiente, nos quedan 2 cosas. Si un objeto de 2 kilómetros vendría hacia la Tierra, gracias a que este bicho por la fuerza gravitatoria de algún sistema, fue atraído en el camino. Nos quedan 2 cosas con un objeto así. O desviarlo, que recién ahora se están haciendo las pruebas para desviar asteroides, o rezar, que no nos pegue. No, sí, no te rías. ¿Te acordás de aquellas piedritas, porque fueron al final del tamaño de un puño, que cayeron sobre Rusia hará 8 años atrás? No me acuerdo exactamente, que hizo estragos sobre 3 ciudades. Al día siguiente le preguntan al subdirector de la NASA si la NASA tenía un protocolo para ese tipo de objetos que llegan. Sí. ¿Cuál es el protocolo? Rezar. Rezar. Es el ¿Sabes protocolo qué? rezar. Y lo dijo ante cámaras y no es mentira. Cuando hablas de la protección planetaria, ¿no? Hay un libro de Argüelles sobre el calendario maya, que, bueno, te habla un Sí, poco del bueno. desarrollo del calendario maya, pero hay un libro que te habla de una odisea interplanetaria, ¿no? Como que hubiera una organización superior a nivel científico y tecnológico que estaría cuidando todo el sistema, ¿no? Bueno, ahí tocaste 2 puntos. El conocimiento maya. Y es otro tema también que al conocimiento de hoy también nos asombra. Porque hoy necesitamos de una cosmología avanzada, necesitamos de desarrollo para poder entender el movimiento de lo que es el cosmos. Vos pensás que los mayas, y si visualizás que con un pequeño elemento rudimentario es lo que nosotros pensamos porque no se han encontrado pruebas de una alta tecnología, pudieron saber todo el movimiento de nuestro sistema solar y cómo en el cosmos tenía una relación con otros sistemas. Entonces vos te preguntás, con un pequeño telescopio de la época. No, ellos se manejaban por la luz del sol y determinados planetas, que ya conocían que eran planetas. Y esa relación matemática, que no era muy elemental, podían conocer el movimiento de todos los planetas y relacionarlo con el sistema solar y relacionarlo con el cosmos. Entonces vos te preguntás, ¿qué conocimiento tenían? Si nosotros necesitamos tanta tecnología. Te hablaban del Ellos no centro de tenían la tecnología. galaxia. Por eso, ¿qué conocimiento tenían? Sabían que el Sol era un portal electromagnético, que después la ciencia de hoy pudo plantear los puntos X detrás del Sol, aquellos que relacionan con otros puntos electromagnéticos de otros planetas y ahí sacarlos fuera del sistema solar. Hoy,
con unos cálculos matemáticos complejísimos que me hacen agarrar dolor de cabeza cuando comienzo. Y ellos ya lo conocían. Entonces, ahí te planteás, ¿cómo tenían ese conocimiento? Con una tecnología tan básica. Y ahí Eso es lo que vienen. suponemos, ¿no? No, o sea, yo Sí, siempre digo que nosotros vemos la historia y la prehistoria en blanco y negro, y era color. sí, sí, muy linda comparación, sí. Eso es lo que nosotros suponemos. Pero ellos lo habían desarrollado. Entonces, ahí venís en esos espacios y tiempos donde esa línea nos queda en blanco. Esa es la más cercana que tenemos. Y siempre digo que uno tiene que pensar que todas estas dudas se generan en Occidente. Y lo que puede generar el Oriente, que no hemos podido entrar todavía a ese mundo con paredes tan altas, y solo podemos observar aquello que nos cuentan, ese también debe ser un mundo maravilloso de dudas, porque las herramientas están. Pensá que hoy uno de los, aparte de la NASA, otros desarrollos en tecnología y en conocimiento es la India, el ISRI de la India. Tienen conocimientos que nos asombran. Yo pude trabajar con un grupo de físicos en mecánica cuántica y me dejaron sorprendidos por el desarrollo que tenían. Y China, el desarrollo científico y en conocimiento que tienen. Entonces, ahí tenés otro mundo que nos dejan con la boca abierta, aparte de todo lo que es Occidente. Entonces, obvio, claro, que tenemos tantas preguntas que hacernos. O las pirámides de Egipto. A mí me invitaron y pude entrar a la cámara de la reina. Y ya te lo conté, creo que otras veces. Y, y le digo al director del Museo del Cairo, bien, como físico le puedo explicar cómo llega la luz acá, pero nosotros estamos con tubos de oxígeno para llegar. ¿Cómo respiraban? ¿Cómo el Claro. número pi es la base de ondulación de la Gran Pirámide, de Keops, Kefren y Miserio? ¿Cómo desarrollaron? ¿Cómo traían? Y no me van a decir que lo traían con una barcaza de papiro, piedras de una sola pieza de 5, 6, 7 toneladas. ¿Y cómo la ¿Cómo metieron lo hacían? ahí? ¿Y cómo las metieron ahí? En el Valle de los Muertos, donde enterraban a los faraones que no tenían pirámides, en la mitad de una montaña. Un día le pregunto a un geólogo, digo, dígame, profesor, esta capa, ¿a qué edad terciaria? Esta capa cuaternaria, ¿qué hicieron entonces? Primero la tumba y después la montaña, porque no hay mezcla de tierras. Y no sé, me dice. Y bueno, ahí tienen las dudas. Pero bueno, eso es lo lindo de estar todavía en este planeta, de estar en esta época y mirar para atrás y hay muchas cosas que tenemos que aprender. Y que me siguen haciendo tener que estudiar cada día, hasta que estas neuronas funcionen. Y ya funcionan Yo, medias lentas. yo te digo que un buen método para descubrir, para redescubrir cosas es estudiar estas civilizaciones, ¿no? Sí, Porque vos solamente viendo los monumentos que hay en la India, en uno hay un tipo andando en bicicleta, hay maquinaria y hay un montón de cosas, y sí, decís, ¿cómo tienen la referencia de eso? Lo mismo que sí. en las piedras acá en América, en Perú, en Ica, que están las piedras de Ica, donde hay representados dinosaurios con hombres, hay un Claro, montón de cosas. ahí te tildaste. ¿Ves lo que es la tecnología hoy? Este problema no lo tenían.
A ver, voy a tratar de entrar de vuelta. Ahí vamos, para que ha sido y Dale. aire. Bueno, acá estamos de vuelta. Se había cortado la transmisión, una charla muy, muy interesante con Gustavo, pero estamos de vuelta. Bueno, las cosas de la tecnología, ¿no? Las cosas de hoy de la tecnología, es verdad. Bueno, sigamos la segunda grajea. Un programa secreto de la Lockheed al descubierto. Su sede central está en Maryland, Estados Unidos. Fíjate el tema. Un sistema propio para recuperación de alienígenas. Un sistema propio para la recuperación de alienígenas. Qué lindo título para una novela o una película, ¿no? Pero es una Sí, realidad. pero es oficial eso, ¿no? Es Sí. oficial. La Lockheed, el programa secreto de la Lockheed al descubierto, desde la sede de Maryland. Eso, bueno, viene sonando hace rato, bueno, viene sonando que ya tienen recuperación de alienígenas hace rato y de naves. A ver, ¿qué te puedo decir? Sí, lo tienen. Sí, lo tienen porque yo siempre digo que a un científico no le pueden mentir, porque vos me podrás decir muchas palabras, pero un informe donde se ve desarrollado un algoritmo, una fórmula, un proceso, me dice mucho más que 40.000 palabras que me digan. Entonces, ahí está el valor del conocimiento. No necesitamos de palabras. Yo necesito que vos me escribas un desarrollo. Y a partir de ese desarrollo, las palabras ya no sirven. Entonces, sí, hay recuperación. El último EVE que yo tengo conocimiento a través de informes murió en septiembre de 1952. De los dos que recuperaron, el Esos evento son los de Roswell, Roswell. lo de Roswell, ahí vi esos informes. Y después conocimiento sí, que se han recuperado otras naves y no te puedo confirmar sobre extraterrestres, pero de las naves sí. Bien, este proceso se desarrolla de forma inversa. ¿Qué quiere decir ingeniería inversa? Tantas definiciones que se han dado que son equivocadas. Es mucho más simple de lo que ponen. Es mucho más simple. El proceso se desarrolla en forma inversa a lo natural. Es decir, comenzamos por aquello que es complejo, pero se va haciendo más fácil. Desarrollo inverso, desarrollo en un proceso que se desarrolla en forma inversa al natural. Busca descubrir la información, el diseño, la estructura, la función y la operación de un producto a partir de su análisis, recreación, es decir, hacia atrás. Causa y efecto. El efecto lo veo, pero necesito saber la causa. Yo veo que está lloviendo, pero ¿por qué está lloviendo? Tengo que mirar para arriba y definir por qué se me produce la causa. Entonces, eso es un proceso de ingeniería inversa. Desde el evento, buscar la causa. Entonces yo tengo una máquina. A ver, yo tengo una nave, perdón. Tengo que buscar toda su estructura, comenzar desde lo más complejo a lo más fácil. Tengo su estructura, tengo que ver cuál es su elemento, sus uniones químicas, sus procesos con la física, sus procesos de sustentación. Tengo mucho de aquello que ya lo tengo a la vista, hasta llegar a la causa. Y la causa es hoy cómo vienen, por dónde vienen. No que vengan, porque sabemos que están acá. A ver, bueno. Se abren un montón de interrogantes, ¿no? Yo el primero que me hago desde hace bastante tiempo es tanta tecnología de primerísima línea y tantos accidentes, ¿no? Porque ha habido varios, ¿no? Bueno, pero ese es otro. Nosotros nos tenemos que parar en un escenario del aquí, con leyes del aquí.
Y cuando vos pasás a otro escenario, es decir, una nave, un ovni que viene de otro escenario con otras leyes, se encuentra también en dificultad, porque pueden tener tecnologías desarrolladas, mucho más desarrolladas que las nuestras, pero en un escenario distinto, con leyes distintas que se comportan en forma distinta. Ahora, si vos comparás la cantidad de ovnis caídos, que he registrado un montón, con la cantidad de aviones caídos, es decir, qué cantidad hay dando vuelta por acá para que haya tantos siniestros, ¿no? ¿Siniestros de qué? Y los que se caen, ¿Ovnis o aviones? ovnis, ovnis. Bueno, Porque si vos lo comparás con los aviones, decís, o sea, el método más seguro de transporte, uno de los métodos más seguros de transporte es el avión. Y hay un montón de caídas, pero hay otro tanto de ovnis. Es decir, ¿cuántos aviones hay circulando, ovnis hay circulando para que haya esa cantidad de caídas? no son tantos. No, no son tantos. Y después, lo vuelvo a repetir, cuando vos definís un escenario, definís un lugar, definís leyes físicas que se comportan de una manera en un determinado lugar, todo objeto que entre a ese lugar está sostenido por las leyes físicas de ese lugar. Cuando vos Ahora, modificás esas leyes físicas, te encontrás con algo que no sustenta ese elemento en ese lugar. Por más que tenga tecnología avanzada. Pero vos ahora vos estás en un viste que escenario. hay un montón de filmaciones de ovnis que se meten adentro del volcán Popocatépetl. Ay, 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 ay. Buah. Eh, Esas son de cámaras de noticiero que hay ahí que están controlando el volcán. sí, sí, sí. ¿Son ovnis o son materia sólida que sale expulsada por la presión del volcán? No, no, es al revés, se meten adentro del volcán. Yo Sí, lo estuve viendo ahí, hay algunos de distintos tamaños, vienen con distintas trayectorias sí, 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 puede ser. Puede ser. No te lo niego. No te lo niego, puede ser. Y algunos son reales. Algunos son casos reales. Pero algunos. Hoy pensá que la tecnología es muy avanzada para poder crear imágenes. sí. Por más que me digas que sí, esos son filmaciones reales de un canal. Bueno, pero hay que analizar lo que es. Algunos son reales. Y ahí entra otra teoría también, porque cuando vos me das el evento, un ovni saliendo del volcán, yo tengo que ir a la causa. Es decir, ¿por qué está ahí? ¿Por qué salió? ¿Qué condiciones hay dentro del volcán para que salga? ¿Cómo se ubica en las fuerzas, las leyes de la fuerza que están dentro de un volcán? Si es una tecnología tan avanzada. Es decir, cómo se relaciona ese evento con el escenario donde se produce. Hoy, yo creo que creo te lo haber contado, hoy nos visitan. Eso está recontraprobado desde la ciencia, estudiado. Hoy tenemos comunicaciones con las FRBS, que son señales ultra rápidas, por un lado, pero cuando son repetitivas y se pueden desdoblar esa señal, hay cuantos de energía en empaquetamiento que trae una especie de mensaje encriptado, vamos a decir encriptado, que eso después tiene un análisis muy largo para poder llegar a algo tan simple que es un código binario. Entonces, a partir de ahí se lleva a un sistema hertziano y se puede comprender lo que está encerrado en ese compactamientos de onda, que es un mensaje. Algunos se han podido comprender, otros no. Dentro de los radiotelescopios, que son nuestras orejas hacia el universo,
han llegado señales y que lo podemos ubicar cuando se conectan los 3 puntos de Lagrange, puntos específicos en el espacio fuera de nuestro planeta. Bien, nos avisan. Y no, por eso es tan difícil, porque por ahí me estás escuchando o nos están escuchando y dice, este tipo está delirando. No. No, no. Y esto no, ese es el problema, que esto no se comunica, no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque sería muy complejo decir un proceso que yo te lo resumo en 2 palabras, que tiene sus dudas si te lo resumo en 2 palabras, y que si te lo comento científicamente no lo vas a entender. Y podés crear una cierta conciencia bastante peligrosa de reaccionar. Y la pregunta, desde las ciencias, en lo cual nos vemos en un punto de inflexión muy grande, es hoy el por qué, para qué y cómo. Fundamentalmente el por qué. ¿Por qué se hacen presente hoy donde los podemos ver, donde podemos tener señales de ellos? Porque antes se podían ver. Y fíjate que estaba dentro de lo que íbamos a desarrollar, las pinturas, las obras, los tallados sobre las piedras. Ellos grababan lo que veían, porque no había un grupo de ufólogos ni de científicos que les decían, esto es un ovni. Lo único que podía sustentarse en el aire era un pájaro. ¿Y cómo pintaban aquello que veían? Y quedó registrado, tenemos muchos registros. Y Entonces, seres con un ojo, gigantes, hay tanto de, ¿no? claro, tantos encuadros, María y el niño Jesús en la mano, donde arriba tenés sobre la izquierda perfectamente lo que podría ser una nave extraterrestre con esa forma. Tenés muchísimos. Los boyicas en Australia, esas figuras inmensas con cabeza como si fuera un casco. Es infinidad de representaciones de objetos fuera del espacio y tiempo, de personajes fuera del espacio y tiempo. Que los grababan porque los veían. O cuando los registraban como dioses que bajaban del cielo con sus naves envueltas de fuego. Entonces tenés que creerles y tenés que buscar una conexión entre aquello que era una observación y el conocimiento de hoy. A ver, no tenés que descartarlo. Lo tenés que No, para descartar. nada. Como yo no puedo descartar aquello que un investigador de campo ve. Tengo que analizarlo. Tengo que analizarlo. Porque hoy nada se descarta. Pero tampoco tengo que comprar manzanas ni verduras. Es decir, de un lado a mí me pueden exigir una comprobación con base científica. Del otro lado, yo puedo exigir a quien me trae las cosas que sea consciente de lo que trae y que traiga una realidad, no un cuento. Bien. A todo esto, y hablando de comunicación, las impresiones en los cultivos que hay en distintos lugares en Inglaterra empezó, pero hay en varios lugares del mundo. Bueno, eso es una realidad también muy discutida porque enseguida es fácil decir, es mentira, fue creado por el hombre. Es muy fácil decirlo. A ver, acá tengo algunos datos. Acá. Eso tuve la gran suerte de ser testigo en primera persona. Entonces a mí no me lo van a discutir. No me lo pueden discutir. El 21 de agosto del 2001, en un campo continuo al radiotelescopio de Chilverton, aparece la respuesta del mensaje enviado desde... ¿Cómo se me dan los nombres ahora? Lo tengo, te lo escribí todo y se me fue. De Arecibo. Sí. De la respuesta que se mandó el 16 del 11 del 74.
Un mensaje que iba a tardar 25 milenios en llegar a M31, es una formación de galaxias que tardaría 25 milenios en ir y 25 milenios en llegar. Es decir, era una demostración de avance tecnológico más que una comunicación de ida y vuelta. Obviamente porque ninguno iba a estar. Pero, ¿qué pasa? De esos cálculos hechos de 50 milenios entre ida y vuelta, el mensaje llega 27 años después. ¿Algún cálculo estaba mal? No. Y acá, con esos 27 años después, primero, el que apareciera de la noche a la mañana. Eso desmiente todo aquello que se dice que fue el hombre que lo realizó, que fueron los científicos para dar, un toque de desconocimiento a la humanidad, al hombre. No. Durmiendo y en la mañana apareció eso. Y la respuesta vino con otro ADN, ¿no? Sí, no, ahora te voy a explicar la diferencia. Sí, vino perfectamente con una respuesta asociada a la información que se mandó, pero con grandes diferencias. Y ahí está lo que fue importante para nosotros. El cómo la respuesta vino 27 años después. Aparte de que la respuesta decía. Entonces nos diseñó un marco muy distinto. ¿Por qué nuestras leyes no concuerdan con esa respuesta? ¿Qué marco de esa respuesta? ¿En qué marco esa respuesta llegó? ¿Cómo la enviaron? Y ahí comienza un desarrollo a ciegas, porque lo tienen los físicos teóricos y los matemáticos físicos, es que comenzamos a ciegas poder desarrollar esa teoría para una respuesta, que puede estar equivocada, y lo mejor que nos puede pasar que esté equivocada al principio, porque entonces nos va encaminando hacia falta de errores, porque los errores ya los cometimos. Y ahí se nos abre un nuevo conocimiento, que fue la mecánica cuántica. Mecánica porque es un proceso, y cuántica porque la información estaba en lo micro, estaba en la energía que manejaban los núcleos del átomo. ¿Y por qué decimos eso? Porque a partir de ahí venía esas partículas empaquetadas que primero se comprobaba en el núcleo del átomo y después se llevaba a lo macro. ¿Ves? Difícil de comprender y difícil de poder expresar sin ecuaciones en una pizarra. Pero ese fue el concepto. ¿Y ahí es que se llevó? Que había determinados conectores que reducían esos 50.000 años a 27 años. ¿Cómo? En diferentes portales o campos paralelos. No universos, campos paralelos que se abrían. Es muy complejo llegar a definir un portal, y no es lo que están acostumbrados a decir. ¿Como los agujeros de gusano? No, en este caso no. En este caso es... ¿Te acordás lo de los mayas? Cuando estudiando el campo electromagnético del Sol, decían que en el núcleo del Sol había un portal para pasar y recién hace años atrás se descubrieron los campos X que relacionan el campo geomagnético de la Tierra, el campo electromagnético del Sol y distintos campos electromagnéticos de un sistema, se lo llamó X porque le tuvieron que dar un nombre, que conectaban con otros sistemas y otros portales. Pasó primero de ser una teoría a ser comprobado. Y ahí dio un gran avance a lo que hoy pudimos desarrollar como mecánica cuántica y física cuántica.
O sea que entras en un portal de esos y salís a 25.000 años luz. Bueno, más o menos, más o menos. Ahí está lo complicado. Es decir, no entras en un portal, se abre un portal y entra información. No física. Una información compactación de ondas. Pensá que todo el universo se mueve. Hoy te nombré la teoría de cuerdas. Esa teoría de cuerdas transmite, da una cierta vibración para formar elementos. Esos elementos están formados por una vibración, siendo una misma cuerda. Esa misma cuerda conforma con una vibración distinta todo lo que está creado y todo lo que está en movimiento, que produce ondas. Esas ondas se expanden por lo creado y te llega como información, por un lado. Y por otro lado, la información que viene compactada en un fotón, en una pequeña carga de energía que produce luz. Entonces, pudiendo entender esos dos elementos, nos dan información. Y esos dos elementos se comportan de una forma distinta cuando el escenario es distinto, pero conservan las propiedades del fotón y de la cuerda. Eso es física cuántica. Ahora, en el caso de los círculos de esto de Arecibo, ¿no? Del mensaje de la contestación, Sí, tiene que haber venido algo físico para armar no, el... no tiene por qué ser físico. No tiene por qué ser físico. Físico para nosotros que necesitamos una tecnología mecánica para hacerlo. Pero cuando vos lo realizás a través de la energía propia, no tiene por qué ser físico. Es como poner un sello y queda Sí, grabado. bueno, genera efectos físicos, o sea, No, no genera un efecto físico. Bueno, genera un efecto físico porque el campo se grabó de una determinada forma, sí, por donde se realizó, pero no por un efecto físico, un efecto cuántico, un efecto de energía, un efecto donde el genotipo y el fenotipo de las plantas se modificaron, sí. es decir, donde no se doblaron cada planta, donde los granos se... no me acuerdo, los granos se maduraron, vamos a decir, sin que la planta siguiera ese ciclo. ¿Y por qué los granos se maduraron? Porque se generaron donde el fenotipo, donde lo cuántico se desarrolla primero. Y eso se tiene que hacer con una tecnología avanzada porque el hombre no lo puede hacer. No teníamos esa tecnología en ese momento para poderla hacer. Hoy tenemos el conocimiento cuando se desarrolló a partir de ese evento un nuevo conocimiento. Hoy se A puede partir de ese explicar, evento. sí, sí, hoy se puede explicar lo que ocurrió en ese evento. Primero se vio, bien, la comparación, bueno, un sistema con 3 planetas, con actividad mayor en el segundo y tercer planeta, un hombre, un ser humano con una cabeza mucho más grande, parecido a los grises, una actividad en el ADN donde hay silicio, distinto, un comportamiento de ese ADN también con propiedades muy distintas al nuestro. Entonces, sí te daban una Qué información. impresionante, ¿no? Porque un ADN donde hay silicio te cambia toda la estructura, ¿no? Y bueno, pero Rubén, nosotros somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ahí hay carbono, oxígeno, carbono, oxígeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, más silicio. Obviamente tiene que cambiar porque estás poniendo otro elemento con otras propiedades de relación química muy distintas y eso te modifica todo. Entonces, ahí nos están mostrando una forma de vida distinta, una base de vida distinta.
Eso todo en ¿Sí? el mensaje este que Sí, sí, apareció ahí al lado del telescopio. sí, Realmente, uno, o sea, lo repito porque por ahí para el que está escuchando o entró recién en la onda de la radio, queda descolgado. Pero bueno, esto es desarrollo científico a costa de estos eventos, ¿no? De decir, porque quedan 1 millón de preguntas, ¿no? Decís, ¿cómo, bueno, que vos la respondés con eso del portal, ¿no? Que cómo, porque se va a la velocidad de la luz, ¿no? La comunicación. claro. Hasta Entonces que lo, tenía que tardar 27.000 años a la velocidad de la luz. ¿Cómo 50.000 llegó? años, 50.000 años de ida y vuelta. Y tardó 27 años. Comenzamos eh, por ahí. claro, ¿a qué velocidad se manejó eso, no? No, 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 no. ¿A qué velocidad no? ¿Con qué escenario llegó ese evento? Es decir, ¿con qué escenario? Es un escenario donde las leyes nuestras son Claro, iguales en todo. ¿Qué se- leyes físicas se modificaron? según ponele lo cuántico, las comunicaciones serían inmediatas prácticamente, sin tiempo, ¿no? Sí, la comunicación es Entonces, inmediata. Es decir, ese es el tema. Eso es lo más interesante porque ahí nos tiene que abrir la mente para desarrollar una física nueva, que en ese momento fue la mecánica cuántica. A partir después se desarrolló, o sea, se venía desarrollando antes, pero ahí tuvimos un ejemplo concreto, desde lo micro a lo macro. Todo se desarrolló en lo micro para poder ver lo macro. Y eso fue un gran trabajo de los físicos. Aquello que ya se había desarrollado, se había propuesto como mecánica cuántica, verlo ahí y poderlo desarrollar ahí. Entonces tenemos dos eventos. Aquello que era el mensaje, que fue uno de los primeros mensajes reales que se pudo observar, y el cómo. Y es lo que hoy nos encontramos. Eh, las tres preguntas que te hice hoy. también habría que preguntarse si estas ingenios, estas naves que vienen, no son cuánticas, ¿no? Si no aparecen inmediatamente con algún tipo de Bueno, energía. bueno, ahí te vuelvo a decir el cómo, el por qué y para qué se hacen presente hoy y nos avisan que están. Como antes lo avisaban en la data antigua con determinados elementos, pero no se tenía la tecnología para desarrollar. Y ahí fuera la duda que hoy te planteé. ¿No habrán venido? Porque tenés un ejemplo también muy claro, la civilización egipcia. Vos tenés a los incas con muchos eventos que no lo podemos explicar, pero ya venían de otras civilizaciones a posterior. Los incas no aparecieron, ya venían en una evolución. Pero los egipcios, la civilización egipcia, no No tiene, apareció. no tiene para atrás. No hay un atrás. Aparecieron y desaparecieron y siguieron para adelante desde un nivel de evolución muy bajo. Entonces, ahí también Bueno, tenemos se una habla duda. de que en Egipto han aparecido muchísimo más cosas de las que se muestran, ¿no? Y también en cuanto a momias, en cuanto a tecnología, se habla de que hay un montón de cosas, o sea, hay otra investigación paralela que no está dada al público, ¿no? Mira, vos entrás al Museo del Cairo, y que me perdonen, pero es un boliche turco. La cantidad de momias, la cantidad de objetos que están arrimadas así contra la pared, la cantidad de información que tenés ahí, eh, amontonada, es impresionante. Y hay informaciones que realmente sí, hay informaciones que no salen de un determinado nivel, que no se hace público. ¿Por qué? Porque vos, podés explicar. Una gran pregunta es cómo construyeron las pirámides.
Hoy te dije, ¿qué hicieron primero? ¿La tumba o la montaña? ¿Cómo y cuándo? No, la data se puede averiguar por el carbono 14. No, el cuándo no es tanto, el cómo. Tantas teorías hay que transportaban esos bloques utilizando sistemas de ruedas, que eran grandes palos para subir, utilizando hasta elefantes, donde los elefantes no existían ahí, utilizando 3.000, 4.000 esclavos. Yo te hago un cálculo de hora, mano de obra, no te da. Pensar que un faraón vivía 20 años como máximo, salvo Ramsés III, no Sí, no, vivían no da, más, no da nada. no da nada. Y aparte, no era solamente la pirámide, eran las Luxor, una ciudad que es impresionantemente llena de cosas, con entradas que eran frente de 30 metros y todo es alto. Entonces, no te da el tiempo para calcular, bueno, esto se hizo en tanto tiempo. Pero ojo, que el faraón vivía 25 años. Sí, sí. Y cada faraón tenía su ciudad, su tumba, su pirámide. Hubo uno que vivió como 80, ¿no? Uno de Ramsés ellos. III, salvo Ramsés III, el resto finiquitaban muy jóvenes. Y otro ejemplo que siempre lo digo, cuando estaba allá, pedí un geólogo de formaciones. Pude hablar con él, le digo, doctor en geología, doctor, para hacer esta pirámide se necesitaron aproximadamente 7.000 esclavos por día. 7.000 esclavos que vamos a poner que defecan una vez por día. ¿Dónde se encontró una fundación de materia fecal? No, se evaporaba. Cosas simples que te llevan a hacer preguntas simples, que no Claro. tenés respuesta. No vayas a lo complejo, anda a lo simple. Que se evaporara la materia fecal y me hace. Y aparte, o sea, prácticamente tampoco es posible, por más que tenga 15.000 esclavos, que tenga todo, como la logística para todo eso, ¿no? Claro, En medio, pero en si yo medio, te digo, que habían calculado cómo sacar la gravedad de la masa y podían levitar la piedra, y bueno, vamos a ahí decir, eso, qué lindo argumento, ¿no? ¿Hacemos una ahí con película? 13 esclavos No, lo hacían. no. ¿Cómo hicieron la lámpara de bandera? ¿Cómo hicieron para tener lámpara de luz? ¿Cómo la desarrollaron la electricidad? ¿Con qué conocimiento lo hicieron? Claro. Pero ¿Y para existió. qué? No, ¿para qué? Obviamente, para tener luz dentro de una pirámide. ¿Cómo llevaban el oxígeno? Si la presión de cada roca elimina el oxígeno. Y no ¿Ah, es sí? una roca. Sí, vos cuando tenés una cámara de presión, ¿por qué necesitas oxígeno? Porque la misma presión hace que el oxígeno se vaya, como si fuera una masa. Haga esto. Vaya rompiendo las uniones entre el oxígeno y el hidrógeno y se va eliminando. Entonces, bajo una gran presión, vos necesitas oxígeno. ¿Y cómo podían respirar dentro de esas grandes presiones que ejercían la cantidad de rocas de varias toneladas? Entonces, ahí son esas cosas que no tenés respuesta. Es decir, bueno, ¿cómo hacían? La luz es fácil porque con un sistema de espejo la llevas, pero no el oxígeno. ¿Y cómo hacían para construir? ¿Cómo hacían para construir las cámaras? Que esas se dan 20, 30 metros por debajo, por dentro, y tenés un montón de pasadillos que te llevan a una pared, a una piedra de roca, que lo hacían para despistar a los ladrones. ¿Cómo Ahora, llegás? Sí, también como previsores, ¿no? y bueno,
Pero pensá que una cámara del faraón tenía todos los recuerdos de un faraón y todo estaba hecho en oro. Bandidos exigieron siempre, siempre, aparte de los ingleses, que se llevaron todo. Ahora, mirá qué contradicción, ¿no? Yo la mejor momia exhibida la vi en España, con radiografías de cada capa. La vi en España, la mejor momia exhibida, y no en el Museo del Cairo. Salvo la habitación donde tienen todo lo que pertenecía a Tutankamón. Porque claro, al morir joven, llevaron todo lo que tenía porque no tuvieron tiempo de robarlo. Ahí tiene todos los objetos. Bueno, ¿ves? Llenos de preguntas, como siempre. Más, y siguen quedando más preguntas. Cada vez que tocas un tema te vas a más preguntas, ¿no? Pero que eso es lo importante, Rubén. Es decir, no se queden con lo que uno puede explicar. Lo que uno puede explicar. Cada vez que charlamos me dejas con la cabeza así, porque voy tú. Pero te das cuenta que todavía no comenzamos a hablar del tema que me dijiste. Sí. Todavía no. Y armé un resumen de 19 Igual páginas. lo vamos a tener que hacer en 2 o 3 veces, ¿viste? Porque tengo Pero siempre, hasta y 10 y cuarto. siempre nos pasa eso con vos. Que se queda corto, pero bueno, mejor que sea así, ¿no? Yo te digo, a mí me apasiona el tema y me apasiona, bueno, todos estos fundamentos que una vez se toca de oído o por intuición, pero lo más importante de todo es el pensamiento científico, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasa? Y seguir preguntando, ¿no? Nunca se terminan las preguntas. Es que nunca se terminan las preguntas porque hay una conexión desde el primer aminoácido, donde se genera nuestra vida, con un proceso anterior muy caótico, hasta el hoy, en el cual nosotros estamos hablando. Porque todos los elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Todo lo que ves. Entonces hay un proceso que comenzó, sigue y finalizará. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a la literatura de Oriente, ¿no? Sí. Donde, sobre todo en la India que te habla, porque vos te habla de la ilusión, ¿no? Y vos fijate que vivimos en un mundo muy ilusorio, ¿no? Donde todo, nada es lo que parece, ¿no? Donde uno tiene que profundizar en el... O sea, por ahí ese es el propósito, ¿no? Empezar a ver más allá de lo ilusorio, ¿no? Pero bueno, para eso hay que tener herramientas. Rubén, ese es un gran camino y muy complejo, porque es un camino donde vos le tenés que prestar atención a tus sentimientos, a tu mente y a tu entorno. Yo siempre digo que el que puede realmente vivenciarlo es aquel que está en una montaña a 4000 metros de altura, se sienta solito, respira ese aire tan puro, ve su contexto alrededor, es un contexto de paz. Ahí lo puede vivenciar. Porque cuando bajamos a la civilización, ese contexto es un contexto de sobrevivir, ese aire es contaminado y se te acabó la armonía con vos mismo. Es decir, si uno podría vivenciarse a sí mismo, vería que somos 100 watts de energía, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y algo que 21 gramos de algo, que es el combustible para que nosotros seamos algo. Y que lo mejor que tenemos es los sentimientos, lo único que nos llevamos entre cada espacio y tiempo.
interrumpo 2 minutos Sí. para recomendarte, no sé si lo habrás leído, pero si no lo leíste, te lo recomiendo. Un libro que se llama La Doctrina Secreta de Madame Blavatsky, que te digo, viéndolo desde el pensamiento científico, hay muchas palabras en sánscrito que tenés que ir a la palabra y ver el significado en sánscrito. Es un compendio científico del origen de la humanidad y del origen de todo, ¿no? Te lo recomiendo, Bueno, porque para vos, con el pensamiento que tenés, el de poder sacar el jugo. repetime el nombre, por favor. La Doctrina Secreta, de Madame H.P. Blavatsky. Sí. Ya lo voy a buscar después. Concepto, Gracias por la información. te digo que no tiene desperdicio. Te tenés que tomar un laburo para Leerlo resolver las despacio. palabras que están, pero si vos le buscás el significado en sánscrito a cada palabra, tiene otro sentido. Bueno, gracias por... Ya lo voy a leer. Y es así. Es decir, nosotros no podemos estar, se nos hace muy difícil estar con todas las variables adecuadas para poder comprender la filosofía de nuestro ser. Vos pensás que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Yo, para entender física, primero tengo que entender el concepto filosófico para poder entender lo que es un átomo, lo que es una reacción química, qué representa una forma matemática. No representa lo que está dibujado ahí, porque una forma matemática, amén de lo que está dibujado ahí, representa todo un sistema para algo. Y ese sistema perfectamente unido, que no se va a modificar y que me va a dar algo nuevo que deriva de aquella ecuación que a la vez deriva de otra, que a la vez deriva de otra. Y que el principio es un principio filosófico. Entonces, a mí me encanta porque soy físico y matemático. Y siempre me tomé el tiempo de investigar. Y nunca tuve la forma de estudiar y desarrollarme que no me ato a ninguna institución. Entonces nadie me va a decir esto es aquí, esto acá, esto hasta ahí. No. Entonces, lo hago porque me gusta y es mi pasión. Por eso puedo picotear de tantos lugares y sacar información. Igual la ciencia sin filosofía es un cuerpo sin alma, ¿no? No, esa me gustó. Muy bien, señor Rubén. Buen mensaje. Es decir, sí. Ninguna ciencia sin filosofía. Lo que pasa es que después se aplica. Una vez a aplicarse, bueno, es un proceso mecánico. Es un proceso mecánico. El cirujano, cuando está con el bisturí para cortarte, no comienza a pensar en la filosofía. El ser y el no ser, no. Y si está pensando en eso, vos se despertás de la anestesia, sí, hermano, dale que estoy tirado acá, cortame una sola vez y coseme. Claro, pero es eso, el contexto donde vivimos. Yo puedo hablarte, me junto con 3 físicos y hablar de la teoría cuántica o de las partículas subatómicas, pero si no pagué la luz, me cortan, si no pagué la boleta, me cortan la Igual te luz. digo que, bueno, ahí está la parte colectiva, ¿no? Porque el contexto lo generamos, es el inconsciente colectivo, ¿no? Es Sí, la media de lo que somos, ¿no? Acá sí. lo podemos ver clarísimo, ¿no? Acá en nuestro país, que venimos repitiendo cosas de hace 1000 años y venimos sufriendo y volviendo a sufrir y volviendo a sufrir. Pero si no cambiamos, no cambia nada, ¿viste? Si no cambiamos nosotros, no cambia el entorno. Y O bueno, sea, en el cambio me refiero a esto que hablábamos al principio, ¿no? El amor por el otro, la empatía, el yo en el nosotros, ¿viste? Porque nosotros tenemos una crisis de individualismo, ¿no? No creemos que nos vamos a salvar solos. no sirve. No sirve. No sirve, pero bueno, somos lo que somos humanos. Somos humanos en un contexto que
es movible, tiene un montón de variables que nos afectan, y a la vez somos pequeñas pelotitas que están rebotando todo el día. Entonces nunca logramos una estabilidad. Y cuando logramos una estabilidad, lo que pasa que, a ver, y nos vamos del tema completamente. Cuando se crea, vamos al punto T más 1 del Big Bang, una teoría muy aceptada como el principio de la creación. Al desarrollarse libremente esa energía, que la explosión del Big Bang es una forma metafórica de decir aquí comienza todo, al desarrollarse esa energía con un algoritmo precedente que alguien, algo o qué cosa lo generó, porque no existe la casualidad, existe la causalidad, tan perfecta desarrollada para que aparezca el primer aminoácido y genere la vida, si no, no se hubiera generado. Cuando aparece la energía primaria, vamos a llamarla, se genera otra que es la materia, otro que es la materia. Y ahí está el opuesto. Nosotros tenemos un yo y un opuesto. Todo se creó a la par sobre el opuesto, porque esa fue la consecuencia primera de la creación del todo. Sí, todavía tenemos un Bueno, minuto. ahí en este libro que te recomiendo está el Big Bang, o sea, se lo nombra como el aliento de Brahma, ¿no? O sea, como la Claro, inspiración del universo que se concentra en un punto y después la liberación, y te va dando cómo se crearon los planetas, cómo se creó todo, pues, o sea, que se crea primero en lo etéreo, se van generando y de ahí se va construyendo. Es impresionante, el libro por la época está escrito, esta mujer aparentemente es una canalizadora que recopila ideas de un montón de culturas antiguas, ¿no? Y te las plasma ahí. bueno, mira qué Y dijiste vos. Recopila ideas de culturas antiguas. Mirá lo importante que es el conocimiento en la antigüedad, que ese conocimiento hoy lo traen y lo hacen actual. Hoy ese conocimiento se hace actual. bueno, Entonces, hay muchos fíjate, redescubrimientos que están a partir de escritura, ¿no? Naves espaciales, un montón de cosas que están hechas de ahí. sí, 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 sí. Y en el primer instante de la aparición de la energía, se crea la materia. Y la materia es lo peor que se puede haber creado o aparecido, porque la materia hace que esa energía no pueda ser libre. Entonces, esa energía que se creó tiene que destruir a la materia, como por el caos. Un movimiento constante y continuo en desorden de la propia materia. Alquimia. La alquimia es otra cosa. Bueno, pero te habla del el disuelve y coagula, ¿no? Sí, sí, pero la alquimia es otro proceso. Es un proceso químico, que después lo vamos a desarrollar en algún momento, que es muy interesante. Pero ese caos hace que todas las partículas que forman algo estén en movimiento, chocándose entre sí, liberando energía y destruyendo materia. Entonces, el todo tiene que tener un final caótico. Tiene que tener un final caótico. Y ese final caótico, nuestra mente y nuestro ser lo vive constantemente, que es la batalla que no nos pertenece a nosotros, no tenemos conciencia, pero se genera entre la materia y la energía. Entre estos 90 kilos de Gustavo contra los 21, los 100 watts de energía. Que después, obviamente, eso se desarrolla en procesos químicos, en procesos físicos y entra la medicina. Pero todo es manejado desde acá. Todo es manejado desde acá. En algo que nosotros, si quisiéramos, podemos entrar, pero necesitas un estado de meditación tan grande que no lo podemos llegar a conseguir en este estado que nos rodea. Yo una vez te comenté que vi levitar a un físico,
¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un dipolo de energía. Nuestro cuerpo es una... ahí estoy diciendo cosas que ya se me escapan, ¿ves? Vuelan. Mi cuerpo es una gran bobina. Mi cuerpo tiene una carga positiva y una carga negativa. Bien. Con un trabajo mental, vos podés modificar las cargas. Vos podés modificar las cargas. Y este físico, lo vimos en Oxford, puede invertir las cargas con un proceso mental y elevarse. Hicimos los cálculos, perfecto, pero él tenía ya una concentración y una preparación que lo había logrado a través de esfuerzo, 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 esfuerzo mental. ¿Qué es lo que no podemos lograr hoy? Porque no tenemos el ambiente adecuado. ¿Qué? En la antigüedad se podría lograr porque era otro estilo con otros contextos. Y en Oriente, toda la filosofía de vida se lleva a aquello que es mental, aquello que es trabajar con la mente. En Occidente. En Oriente. En Oriente, todo lo que es China, todo lo que es India, todo lo ¿Con que la es mente Asia. o con el espíritu? Bueno, con la mente y el espíritu. Eso me faltaba que venía ahora, te lo completaba. Con la mente y el espíritu. Pero muy bien. Perdóname que te interrumpo, pero No, tal no, vez... no. Me lo tiraste antes a ver si me olvidaba por hablar. Está perfecto. Es decir, fíjate que la filosofía mental es el espíritu, es la mente acomodada al espíritu, son los sentimientos, y trabajan sobre eso. Porque se han tomado su tiempo, siglo tras siglo, en poner un punto importante. Nosotros, en Occidente, siglo tras siglo, nos pusimos a través de como fundamental, el dinero. Algo muy material. Algo muy material. Igual, si vos, uno podría simplificar, el ser humano está, y tiene mucho que ver con lo que vos decís, ¿no? Está en una lucha por el control de la energía, ¿no? Y simplificándolo. Y vos fijate que el drama de la humanidad es ese, ¿no? El querer, en vez de cooperar, ¿no? Y sumar, está por el predominio del dominio de la energía, ¿no? Por la monopolización. Y por ahí eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? Y es difícil, Rubén. El ser humano es el único, acordate que es el único animal que mata por matar a su propia especie y a otras especies. Mata por matar. Y después se maneja a través del dominio y el poder. El ser humano se maneja por el dominio y el poder. Hoy las ciencias tendría que dar mucho, está en ese punto de inflexión donde, bueno, es manejada por el hombre. Es manejada por el poder y el dominio del hombre. Es decir, avances científicos son muchos que no te podés imaginar. En medicina, en ingeniería, como en un planeta que las 3/4 partes es agua, tenemos hidrógeno, deuterio y tritio, que es renovable, todavía estamos dependiendo de los fósiles. Es Porque una es un locura. negocio formidable. ¿Cómo todavía las... El otro día aparecieron que la poliomielitis vuelve. ¿Pero cómo va a volver si ya se desarrolló lo que es la vacuna? ¿Cómo vamos a tener una infección? ¿Cómo vamos a tener un estadio de poliomielitis otra vez? Es negocio. Es decir, lamentablemente, ese es el fin del hombre hoy. El poder, el dominio y el miedo. Infundir miedo en el hombre. Esas son Así las que, herramientas que maneja. Cuando vos te podés deslindar de estas 3 palabras, entrás en vos mismo, a lo que es espiritual, a lo que es energético.
Pero ¿dónde lo podés hacer? Ese es el problema. Acá estamos en sobrevivir cada día y en una jungla. Gustavo, Se acabó el tiempo. se me terminó el tiempo, me quedo, te puedo asegurar que si no tengo un compromiso ahora con una nota, porque si No, no está me quedo bien, hasta mañana, seguimos Rubén, charlando. está muy bien. Pero Ahora fíjate que no desarrollamos otra vez lo que teníamos que desarrollar. Tengo acá las 19 hojas que te armé igual como no tiene resumen. desperdicio. En el No, no, se las próximo, guardo. hacete cuando te hagas un lugarcito, la semana que viene, salimos de vuelta y desarrollamos una parte. Me parece que esto vamos a tener que salir más seguido. Pero si nos pasó la vez pasada también con el tema que vamos a desarrollar, lo Claro, dejamos casi quedamos en por el la camino. mitad. Claro, Pero lo que pasa es que honestamente, cada cosa trae disparadores para otra, ¿viste? claro, es tan Bueno, interesante el todo que nunca te queda lugar porque vas desarrollando algo y se abre claro. ese camino. Bueno, Rubén, Bueno, un muchísimas abrazo en gracias. el corazón. Gracias No, por todo, ¿eh? no, Y gracias, hacete un gracias. lugarcito en la agenda para la Bueno, semana que viene y continuamos. pero comenzamos con el tema. Comenzamos. Por lo menos 2 páginas y después nos Hasta vamos. dónde llegamos, no sé. No, gracias a vos y a tu audiencia que espero que le interese este tema y que hagan Y calculo preguntas. que sí. Y que hagan preguntas Ya y vamos a tratar de veremos responderlas. los llamados. Bueno, Rubén, un Hasta abrazo luego. grande y a ver cómo desconectamos esto ahora. Bueno.